Recreando Ando. Qué gusto encontrarnos de nuevo. Mi nombre es Nadia Jiménez y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantener sano el cuerpo. Soy el profesor Obed Santos Huerta y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. En esta sesión, titulada Recreando Ando, revisaremos algunos elementos que nos serán útiles para crear ambientes y lugares de una puesta en escena, en este caso, la de una leyenda. ¿Todo listo? ¡Aquí vamos! Nuestro aprendizaje esperado en esta sesión es: recopila leyendas populares para representarlas en escena, con el propósito de visualizar representación escénica de episodios de una leyenda. Analizaremos distintos aspectos de un relato y a partir de ahí desentrañaremos la trama para definir tiempo, espacio y características de los personajes, como podremos elaborar un storyboard. Profesor, ¿y qué es un storyboard? Un storyboard es una secuencia de imágenes organizadas que nos sirven como guía para elaborar una historia. Más adelante lo veremos con más detalle. A partir de este elemento, seleccionaremos los materiales, la iluminación, el tipo de vestuario y de escenografía, entre muchos otros elementos que nos ayudarán a generar un ambiente y una atmósfera en nuestra obra. Es decir, identificaremos los elementos que puedan ser convincentes y que estén a nuestro alcance para recrear el espacio físico de las escenas en una obra de teatro. Por ejemplo, si una obra de teatro dice que se desarrolla en un bosque tenebroso, tendremos que definir con qué elementos podemos recrear ese bosque y además que sea tenebroso. ¿A ustedes qué se les ocurre? Además, ¿cómo deberán vestir los personajes? También reflexionaremos acerca de los elementos de vestuario o utilería que los actores pueden llegar a necesitar para la representación de una leyenda. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que veamos en esta sesión es para reforzar nuestro conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Algunas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Ustedes han visto alguna obra de teatro que esté basada en un texto narrativo como una novela, cuento o leyenda? Yo sí. En una ocasión vi en el teatro una adaptación teatral de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Yo ya había leído la novela y la adaptación teatral fue un gran trabajo. Haber leído el texto original antes nos otorga ciertas ventajas, pues podemos tener un punto de comparación o conocer elementos extra de la trama. La adaptación, con todas sus estrategias, las vuelve una obra dramática que funciona por sí sola, dándonos una experiencia completa y distinta. Suena a que para lograr ese objetivo se requiere de un trabajo complejo, profesor. Es verdad, para conseguir adaptar un texto narrativo a uno dramático, se debe analizar un conjunto de elementos que pertenecen al escrito original y también tener en cuenta que mientras los textos narrativos pueden existir en una voz que nos cuente todo lo que ocurre,
En un texto dramático conocemos todos los acontecimientos por medio de ver en presente lo que hacen y dicen los personajes. ¡Claro! En una obra de teatro son los personajes quienes nos muestran la historia. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es la trama? Según sé, la trama se refiere al conjunto de acontecimientos de una historia y el orden en que estos acontecimientos son contados por el autor. En pocas palabras, es de qué se trata la obra. Correcto. Y dentro de la trama hay algunos elementos a considerar. Si comenzamos a analizar un texto, encontramos que casi todos cuentan un enlace de acontecimientos que se presentará en un inicio, un desarrollo y un desenlace. Estas son las 3 unidades convencionales de cualquier relato. ¿No es así, profesor? Pero además, dentro del desarrollo existe el conflicto también llamado nudo y el clímax. El nudo o conflicto sería el problema fundamental, el obstáculo que los personajes deben librar, el momento en el que veamos a los personajes actuar guiados por sus deseos más profundos, mientras que el clímax es el punto culminante de la obra, el punto decisivo, en el cual todo lo planteado en la obra tiene consecuencias. Podríamos decir que el clímax es el momento más emocionante de toda la obra, ya que se decide si los personajes alcanzan o no su objetivo. Tienes razón. Y por lo tanto, este clímax da pie al desenlace de una obra. Nos conduce al final de la trama. Para examinar mejor este aspecto llamado trama, revisaremos el texto La mulata de Córdoba. Acompáñenos a escuchar y ver lo siguiente. La mulata de Córdoba. Corría el año de 1618, y en la villa de la Córdoba de los Caballeros se decía que vivía una bella mujer, de cuyo origen y domicilio nadie sabía. La historia documenta que habitantes de África fueron traídos como esclavos por los españoles, llegando principalmente al puerto de Veracruz. Gracias al mestizaje entre españoles y africanos, se originaron los denominados mulatos. Sigamos escuchando. Su belleza era tan grande que todos los hombres se sentían atraídos por ella. Por sus venas corría sangre negra y española. Era la mulata de Córdoba. Cuenta la leyenda que a finales del siglo XVII, una bella mujer habitaba uno de los montes más altos de la bella ciudad de Córdoba, Veracruz. La mujer, por medio de algunas hierbas y ciertos rituales, atendía a algunos habitantes del pueblo, pues siempre lograba curarlos de alguna enfermedad o de algún mal de amores. Dicen que era muy entendida en las artes de la medicina, que conjuraba tormentas y predecía eclipses y temblores. Las pestes y enfermedades mortales, ella las curaba solo con hierbas. Poco a poco, la mulata, como todos la conocían, fue adquiriendo fama, pues su inexplicable belleza parecía embrujar a los hombres y sus poderes curativos hacían a todos pensar que se trataba de una bruja o una hechicera. La fundación de la ciudad de Córdoba tuvo lugar en 1618 debido a los ataques y asaltos que realizaban los llamados negros y marrones, personas que se rebelaban contra el sistema de esclavitud al que estaban sujetos. Tal situación llevó a los españoles a fundar esta población a fin de proteger a los súbditos españoles y a los intereses reales. La gente crédula y supersticiosa afirmaba que la mulata tenía un pacto con el diablo, que tenía poderes mágicos y que podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. Un día, el alcalde, don Martín de Ocaña, por medio de costosos regalos, trató de conquistarla, pero la mulata siempre se negó a recibirlos y a salir con él. Además de que la situación social de los mulatos no era tan distinta a la de las personas africanas. No podían acceder a las universidades, a la carrera eclesiástica ni a la militar. La molestia de Ocaña fue tan grande que acusó a la bruja de hacerle beber
un brebaje para que perdiera la razón, motivo que las autoridades tomaron como acusación, de forma que la bella mujer fue llevada a la fuerza ante la Santa Inquisición, quien no tardó en apresarla y enviarla al presidio de San Juan de Ulúa, acusada de brujería. La condena que recibió fue morir quemada en leña verde frente a todo el pueblo. En esta época, quienes usaban las plantas como remedio curativo podían ser acusados de practicar brujería y ser castigados por la Santa Inquisición. Continuemos con esta leyenda. Una noche antes de que su vida finalizara, la mulata le solicitó a un carcelero que le consiguiera un simple trozo de carbón. Se dice que la mulata dibujó con el carbón, en los húmedos y oscuros muros de su celda, un barco con enormes velas blancas desplegadas al viento. El comportamiento mundano, como lo llamaban, era causa de muerte en la hoguera, que fue la pena máxima para los acusados de herejía y hechicería. Al otro día, y antes del crepúsculo, la mujer preguntó al guardia qué era lo que le hacía falta a su barco, a lo cual el hombre le respondió: que navegue. Ella tranquilamente solo le respondió: mira cómo navega. Y dando un salto, subió al barco mientras éste avanzaba entre las olas para perderse en el horizonte que ella misma había dibujado. Los ojos del guardia no podían creer lo que veían, pues la mujer desapareció. Y al día siguiente, aferrado a la reja del calabozo vacío, se encontró al carcelero con la razón perdida. Y después de eso, nadie más supo nada de la encantadora mujer. Espero que les haya gustado esta narración realizada en voz del alumno Anthony Rey Hernández Morales. Basados en nuestro relato, identifiquemos los momentos más importantes de la secuencia narrativa. Recordemos que se divide en 3: planteamiento, desarrollo y desenlace. Pueden guiarse utilizando un cuadro como el siguiente. Análisis de la trama. Leyenda: La mulata de Córdoba. En la fila de leyenda colocarán el título de la historia seleccionada, La mulata de Córdoba. En personajes anotaremos las figuras principales, secundarias o fugaces que aparecen en el relato. Por ejemplo, la mulata, el pretendiente o el carcelero. En espacio es el lugar en el que se desarrolla la trama. Por ejemplo, la cárcel, la villa de Córdoba de los Caballeros, la ciudad de Córdoba, Veracruz, un parque, etc. Y en tiempo podemos anotar la época en que se encuentran los hechos, como puede ser el año de 1618. El tiempo y el espacio son 2 aspectos fundamentales para pensar en la trama, ya que toda acción está enmarcada en un momento y lugar específicos, que son los que nuestros personajes habitarán. Para realizar nuestra adaptación, también hay que procurar tejer de manera clara los momentos que el texto original plantea. Esto con el fin de transformarlos en un texto que funcione para una representación escénica. Iniciemos con el planteamiento. Recuerden que el planteamiento prepara al público para la historia, nos ubica en el tiempo y lugar en que los hechos sucedieron. En este momento podemos identificar elementos como: la mulata era una bella mujer que nunca envejecía. La llamaban mulata porque tenía ascendencia africana y española. Tenía habilidades curativas y vivía sola. Vivía en Córdoba en el año de 1618. Según estos elementos, entiendo que el planteamiento también nos presenta a los personajes, qué hacen, cómo viven, qué particularidades tienen y da el panorama de lo que sucede. Nos da los primeros acercamientos a la manera de pensar de los personajes, sus obsesiones, sus temores. Además, esta primera impresión de los personajes puede cambiar. Podemos descubrir conforme avancemos que no son como pensamos en un principio. Después del planteamiento, en el nudo, encontramos ese momento en el que 2 deseos opuestos chocan entre sí y que al ser incompatibles desatarán el desarrollo,
puesto que los personajes deberán tomar decisiones y realizar acciones para tratar de conseguir un objetivo dentro de la obra. Si el nudo nos señala cuál es el conflicto o choque de fuerzas y deseos, podemos decir que, en este caso, es que Ocaña, pretendiente de la mulata, trató de conquistarla, pero ella se negó a salir con él. ¡Claro! Ambos quieren cosas completamente opuestas y por lo tanto son incompatibles al interior del texto dramático que crearemos. Después tenemos el desarrollo, en donde encontramos todas las acciones que los personajes llevarán a cabo para conseguir su objetivo. En nuestra leyenda podemos resumirlo con la acusación de Ocaña acerca de que la mulata es bruja y cómo esto la lleva al arresto y la condena a muerte. Luego llegamos al clímax, que es la parte culminante o con más intensidad. Justo cuando la mulata está encarcelada y parece que no hay esperanza para ella, pinta sobre la pared de su celda un barco, con las velas desplegadas. Le pregunta al guardia, ¿qué es lo que le hace falta al barco? Y él responde, que navegar. Acto seguido, ella salta dentro de él y se marcha ante la mirada atónita del guardia. Y por supuesto, de quienes observaremos escénicamente tal suceso. Creo que ya comienzo a diferenciar los tres momentos entre sí, pero falta un último, ¿no es así, profesor? Por supuesto. Veamos el desenlace. El desenlace es la parte final de la historia, en donde se plantea cómo se reordenó el entorno después de todo lo ocurrido. Por ejemplo, el carcelero enloquece. Nadie volvió a saber de la mulata. En este momento de la trama, suele suceder que los conflictos principales se resuelven y con ello la obra llega a su fin. Sin embargo, también hay adaptaciones en donde queda un final abierto que propicia el misterio por parte del espectador. Acompáñenos a ver algunas preguntas que nos tienen los alumnos Laila Robledo, Alexandra y Juan Carlos Pérez. ¿Cómo puedo empezar a crear el espacio escénico de mi relato? Ya que imaginé tantas cosas que no sé por dónde comenzar sin dejar pasar detalles que sean importantes para la historia. Necesito saber cómo será posible hacer realidad mis ideas de acuerdo a mi presupuesto, condiciones técnicas y tiempo estimado para desarrollar el proyecto. Para el proyecto, mis compañeros me asignaron la iluminación y el sonido de la obra, pero ¿por dónde empezar? Ni siquiera sé qué hacer exactamente. Son preguntas que yo comparto, profesor. Por favor, demos respuesta al primer cuestionamiento. Al momento de seleccionar el lugar para la representación, conviene estar muy atentos a la atmósfera y elementos que el texto de partida nos propone. Distinguir si los espacios son públicos o íntimos, así como las sensaciones que generan en nosotros. Esto poco a poco nos ayudará a tomar la decisión de si queremos que todo ocurra en un mismo espacio o bien si la puesta en escena le conviene que los lugares cambien constantemente. También me parece que podemos tener presente que hay muchas formas de ambientar una misma historia. No tiene que ser forzosamente de manera realista. Hay una técnica llamada storyboard que podría traducirse como guión gráfico. Con esta técnica se realiza un dibujo por cada una de las escenas de la obra en la secuencia que se requiera. Hacer un dibujo de cada espacio distinto nos puede ir revelando los colores, el entorno, así como el vestuario que tiene nuestra obra. Veamos un ejemplo de cómo a partir de un dibujo se puede comenzar la creación de su espacio escénico. Cada uno de los dibujos que realicemos será distinto dependiendo de las características del relato, pero también de la imaginación de quien lo esté elaborando. Aquí podemos observar algunos acercamientos al espacio. Como pueden ver, la arquitectura y los vestuarios nos remiten a una época, es decir, nos van enmarcando en un tiempo y un espacio determinado. Incluso podemos distinguir algunas emociones en los personajes que aquí aparecen. Pero, profesor, creo que sería muy difícil construir una catedral para ponerla en el escenario. Claro, pero no hay que perder de vista
que este tipo de herramientas nos sirven como punto de partida o referentes para encontrar la atmósfera de nuestra obra. No necesariamente significa que tienen que mostrarse tal cual en el escenario. Aquí entraría la imaginación, para pensar con qué objeto, dibujo o elemento podemos representar una catedral en el escenario. Sí, porque como nos preguntó la alumna Alexandra, necesitamos saber cómo será posible hacer realidad sus ideas, de acuerdo con su presupuesto. En las siguientes imágenes podemos ver algunas maneras en las que nuestras ideas se pueden materializar. Como vemos, más que presupuesto en estos casos, se requiere mucha creatividad. Una vez encontradas las acciones, lugares y acontecimientos en nuestro texto, podemos idear formas ingeniosas y sencillas de recrearlos. Como en la imagen en que, gracias a un juego de sombras, pudimos ver la lucha con un dragón. ¿Qué nos puede decir respecto a lo que preguntó Juan sobre el sonido y la iluminación? La luz, en primer lugar, nos ayuda a tener visibilidad de lo que está ocurriendo, pero utilizada ingeniosamente, también puede ayudarnos a crear atmósferas y sensaciones de felicidad, tristeza, miedo o muchas otras posibilidades. ¿Y qué pasa si no tenemos iluminación profesional, como es el caso de la mayoría de nosotros? De nuevo entra en juego la creatividad. Piensa que la luz es diferente si es emitida por una linterna o por una veladora. Ahí hay posibilidades de juego. También pueden probar colocando diversas telas o materiales frente a una linterna y ver si la calidad en el color y la intensidad se modifica. Y según lo entendido, la música de fondo también nos ayuda a crear atmósfera, ¿no, profesor? Así es. Incluso puede ayudarnos a resolver elementos escenográficos. Piensa que si ponemos el sonido de las olas del mar, ya no sería necesario recrear toda una playa. Simplemente el sonido comienza a evocarnos un lugar específico. Todos los referentes que vayan seleccionando y descubriendo pueden incluirlos en su storyboard, desde el tipo de iluminación que se imaginan hasta los referentes de vestuario para sus personajes. Recuerden que el storyboard es un apoyo visual que les facilitará el montaje de su puesta en escena. Es una herramienta que ayuda a traducir su pensamiento en imágenes. Profesor, pero ¿qué sucede si no soy un dibujante experto? Eso no debe preocuparte, ya que de este boceto solamente nos brinda un panorama general de lo que cobrará vida en el montaje real. Lo importante no está en el dibujo, sino en los detalles que a cada uno nos sirven como guía. Veamos juntos el siguiente video realizado por la alumna Olteguanacmitle Margarita. Hola, hoy voy a explicar un poco sobre qué es un storyboard y cómo se hace. Un storyboard es un conjunto de ilustraciones presentados secuencialmente y es una guía visual que nos ayuda a comprender una historia, planificar la estructura de una película o visualizar una animación o video. Para hacerlo, se puede utilizar lápiz y papel, pero también plataformas digitales. En este caso, utilicé lápiz y papel para retratar la leyenda de la mulata de Córdoba. 3 mujeres se encuentran hablando sobre la mulata frente a una iglesia mientras ella va pasando. La mulata es una mujer muy bella, por eso los hombres se sienten atraídos por ella. Entre ellos, don Miguel de Ocaña, quien la busca para cortejar con regalos costosos. Pero la mulata no está interesada en él, y al sentir su rechazo, la acusa de ser una bruja. En el juicio es juzgada por un jurado de la Santa Inquisición. En el lugar se encuentra una ventana donde se observa la isla de San Juan de Ulúa, y es ahí donde se encuentra la prisión. Ya condenada, le pide al carcelero que le regale un trozo de carbón. Cuando lo obtiene, se pone a dibujar un majestuoso barco. Al terminarlo, la mulata le pregunta al carcelero, ¿qué le hace falta a mi nave? Y él le responde, navegar. La nave inmediatamente empieza a navegar y la mulata salta en él, logrando así escapar del carcelero.
Este se queda atónito, completamente perdido en sí mismo. ¿Observaron lo útil que resulta elaborar un storyboard para no perder de vista ningún detalle al momento de representar nuestra obra? Además, nos permite corregir o mejorar los elementos que necesitaremos para elaborar la escenografía, verificar la utilería, seleccionar el vestuario, entre muchas otras cosas. Recuerden que estas son algunas de las herramientas que pueden emplear al momento de planear el montaje de su adaptación de alguna leyenda. Ustedes pueden desarrollar algunas otras. Estamos llegando al final de esta sesión. Nuestro aprendizaje esperado fue: recopila leyendas populares para representarlas en escena, con el propósito de visualizar la representación escénica de episodios de una leyenda. Recuerden que la adaptación de un texto narrativo o uno dramático requiere analizar la trama e identificar los elementos de tiempo y espacio. Sí, también las características de los personajes que incluiremos en nuestra adaptación. Con todos estos elementos, podrán definir cuántos actos o episodios tendrá su obra y en cuántas escenas estará dividida. También pueden proceder a la elaboración de un storyboard. No olviden que para fortalecer sus conocimientos pueden acudir a su libro de texto. Realicen los retos sugeridos en él o bien consulten sus apuntes de esta sesión. Lo importante es seguir aprendiendo. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, titulada Recreando Ando. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y recuerden que si quieren volver a revisar nuestra sesión, pueden consultar los horarios de repetición en Aprende en Casa